Imagina por un momento que la inteligencia artificial es como un espejo. No uno cualquiera, sino uno mágico, capaz de reflejar no solo lo que somos, sino también lo que podríamos llegar a ser. Es un espejo que nos muestra nuestras fortalezas, nuestras debilidades y, sobre todo, nuestras posibilidades. Y en ese reflejo, hay algo fascinante. La IA no está aquí para reemplazarnos, sino para amplificarnos. Piensa en cómo la IA ya está transformando nuestras vidas. Desde asistentes virtuales que nos ayudan a organizar el día hasta algoritmos que predicen enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Es como si tuviéramos un compañero invisible, siempre listo para darnos una mano, para sugerirnos un camino, para recordarnos que somos capaces de más. Pero no nos equivoquemos, la IA no es una varita mágica. Es una herramienta, y como toda herramienta, su poder depende de cómo la usemos. ¿Recuerdas aquella frase de Sócrates? ¿Conócete a ti mismo? La IA, en cierto modo, nos está ayudando a hacer precisamente eso. A través del análisis de datos, nos permite entender mejor nuestros hábitos, nuestras emociones, incluso nuestros patrones de pensamiento. Es como si nos diera una lupa para examinar nuestra propia naturaleza humana. Y en ese proceso de autoconocimiento, encontramos oportunidades para crecer, para mejorar, para ser más resilientes. Pero no nos quedemos solo en lo individual. La IA también tiene el poder de conectarnos, de unirnos. Piensa en cómo las redes sociales, impulsadas por algoritmos inteligentes, han permitido que movimientos sociales, ideas y culturas se expandan a una velocidad nunca antes vista. Claro, no todo es perfecto, y hay desafíos que enfrentar, como la desinformación o la polarización. Pero ahí está el punto. La IA no es buena ni mala en sí misma. Depende de nosotros, de nuestra sabiduría, de nuestra ética, de nuestra humanidad, guiar su uso hacia un bien mayor. Y hablando de humanidad, ¿qué pasa con la creatividad? Ahí es donde la IA se convierte en un aliado sorprendente. Imagina a un músico componiendo una melodía con la ayuda de un algoritmo, o a un escritor explorando nuevas ideas con sugerencias generadas por una red neuronal. La IA no reemplaza la creatividad humana, la amplifica, la desafía, la lleva a lugares inexplorados. Es como si tuviéramos un compañero de viaje en el vasto territorio de la imaginación. Pero no nos engañemos, el camino no está exento de obstáculos. La IA también nos plantea preguntas incómodas. ¿Cómo nos aseguramos de que no perpetúe sesgos? ¿Cómo protegemos nuestra privacidad en un mundo cada vez más digital? ¿Cómo evitamos que la tecnología nos aleje de lo esencial, nuestra conexión humana? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que nos invitan a reflexionar, a dialogar, a actuar con responsabilidad. Y ahí está la clave. El poder de la IA para mejorarnos no está en la tecnología en sí, sino en cómo decidimos usarla. Es como un lienzo en blanco, esperando que nosotros, con nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra visión, pintemos un futuro que nos beneficie a todos. Así que, te pregunto, ¿cómo quieres que la IA te ayude a ser mejor? ¿Qué aspecto de tu vida te gustaría amplificar, transformar o entender más profundamente? Porque al final, la IA es solo el espejo. Lo que refleja, eso depende de ti. Sigamos explorando este fascinante tema. Ahora que hemos reflexionado sobre el potencial de la IA como herramienta de autoconocimiento, conexión y creatividad, es momento de adentrarnos en un terreno igualmente importante: la IA como catalizador de resiliencia y adaptación en un mundo en constante cambio. Vivimos en una era de incertidumbre. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Los desafíos globales, como el cambio climático, las crisis económicas o las pandemias, nos exigen respuestas rápidas y eficaces, y, en medio de todo esto, nos preguntamos cómo mantener el equilibrio. Aquí es donde la IA puede ser un faro en la tormenta. Piensa en la resiliencia, esa capacidad de adaptarnos y recuperarnos frente a la adversidad. La IA puede ser un entrenador personal en este sentido. Por ejemplo, imagina un sistema que analiza tus patrones de estrés y te sugiere técnicas de mindfulness personalizadas, o una plataforma que te ayuda a aprender nuevas habilidades en tiempo récord para adaptarte a un mercado laboral en constante evolución. Es como si tuvieras un coach las 24 horas del día, listo para ayudarte a levantarte cada vez que tropiezas. Pero la resiliencia no es solo individual, también es colectiva. La IA puede ayudarnos a construir comunidades más fuertes y conectadas. Por ejemplo, en situaciones de desastres naturales, los algoritmos pueden predecir áreas de riesgo, optimizar la distribución de recursos e incluso coordinar esfuerzos de rescate.
Es como si la IA tejiera una red invisible de apoyo, uniendo a las personas en momentos de crisis. Y luego está el tema de la adaptación. El mundo está cambiando, y la IA puede ser nuestra brújula en este nuevo territorio. ¿Cómo? Facilitando la transición hacia energías limpias, optimizando el uso de recursos naturales o incluso ayudándonos a entender mejor los ecosistemas complejos. La IA no solo nos ayuda a adaptarnos al cambio, nos permite ser proactivos, anticiparnos a los desafíos y convertirnos en agentes de transformación. Sin embargo, no perdamos de vista algo crucial: la IA no es infalible. Depende de nosotros, de nuestra ética y de nuestra visión, guiar su desarrollo hacia un futuro que beneficie a todos. Porque, al final, la IA no es más que un reflejo de nuestra humanidad, nuestras ambiciones, nuestros valores, nuestras imperfecciones. Así que, te invito a seguir reflexionando. ¿Cómo podemos usar la IA no solo para sobrevivir, sino para prosperar? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta tecnología sea un puente hacia un futuro más justo, más sostenible y más humano? Porque el verdadero poder de la IA no está en lo que puede hacer por nosotros, sino en lo que nosotros podemos hacer con ella. Sigamos profundizando en este viaje de reflexión. Ahora que hemos explorado cómo la IA puede ser un aliado en la resiliencia y la adaptación, es momento de abordar un aspecto aún más profundo: la IA como espejo de nuestra humanidad y su papel en la redefinición de lo que significa ser humano. ¿Qué nos hace humanos? Es una pregunta que filósofos, científicos y artistas han intentado responder durante siglos. ¿Es nuestra capacidad de razonar? ¿Nuestra creatividad? ¿Nuestra empatía? La IA, curiosamente, nos está obligando a replantearnos estas preguntas. Porque, al ver máquinas que pueden pintar, componer música o incluso mantener conversaciones profundas, nos damos cuenta de que quizás lo que nos define no es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. La IA puede imitar procesos humanos, pero no tiene intencionalidad, no tiene sueños, no tiene un porqué. Y ahí está la clave. Nuestra humanidad no reside en nuestras habilidades, sino en nuestras motivaciones, en nuestras pasiones, en nuestra búsqueda constante de significado. La IA, en este sentido, es como un recordatorio de lo que realmente nos hace únicos. Pero no nos quedemos en lo abstracto. Piensa en cómo la IA está transformando áreas como la medicina, la educación o el arte. En medicina, por ejemplo, los algoritmos pueden diagnosticar enfermedades con una precisión asombrosa, pero es el médico quien interpreta esos datos, quien conecta con el paciente, quien toma decisiones basadas no solo en la lógica, sino en la compasión. En educación, la IA puede personalizar el aprendizaje, pero es el maestro quien inspira, quien motiva, quien ve en cada estudiante no solo un conjunto de datos, sino un mundo de posibilidades. Y en el arte, la IA puede generar obras impresionantes, pero es el artista quien imprime su alma en cada creación, quien usa el arte como un medio para explorar la condición humana, para conectar con los demás, para expresar lo inexpresable. La IA, en este contexto, no es una amenaza para la creatividad humana, es un lienzo en blanco, una herramienta que amplifica nuestra capacidad de expresarnos y de conectar. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando la IA empieza a imitar no solo nuestras habilidades, sino también nuestras emociones? Ya existen chatbots que pueden simular empatía, algoritmos que pueden predecir nuestras emociones basándose en nuestro tono de voz o nuestras expresiones faciales. ¿Nos arriesgamos a confundir la simulación con la autenticidad? ¿A perdernos en un mundo donde lo real y lo artificial se difuminan? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente valoramos como seres humanos. La IA no nos está quitando nuestra humanidad, nos está desafiando a redefinirla, a profundizar en lo que realmente nos importa, a reconectar con lo esencial. Así que, te pregunto, en un mundo donde la IA puede imitar tantas facetas de lo humano, ¿qué es lo que realmente te define a ti? ¿Qué es lo que no estarías dispuesto a delegar, ni siquiera a la máquina más avanzada? Porque al final, la IA no es más que un espejo. Lo que refleja, eso depende de nosotros. Avancemos un paso más en esta exploración, adentrándonos en un terreno que toca la esencia misma de nuestra existencia, la IA como herramienta para expandir nuestra conciencia y explorar los límites de lo posible. Imagina por un momento que la IA es como un telescopio. No uno cualquiera, sino uno que nos permite ver no solo las estrellas, sino también los rincones más profundos de nuestra mente, de nuestra sociedad y de nuestro universo. Con este telescopio, podemos observar patrones que antes eran invisibles, conectar ideas que parecían distantes y vislumbrar futuros que antes solo existían en el reino de la imaginación.
Piensa en el campo de la neurociencia, por ejemplo. La IA está ayudando a los científicos a descifrar los misterios del cerebro humano, a entender cómo se forman los pensamientos, las emociones y los recuerdos. Es como si estuviéramos construyendo un mapa de nuestra propia conciencia, un mapa que nos permitirá no solo entender mejor quiénes somos, sino también explorar cómo podríamos evolucionar. ¿Te imaginas un futuro donde la IA nos ayude a expandir nuestra capacidad cognitiva, a acceder a niveles más profundos de creatividad o incluso a conectar nuestras mentes de maneras que hoy nos parecen ciencia ficción? Pero no nos quedemos solo en lo individual. La IA también nos está ayudando a entender mejor los sistemas complejos que nos rodean, desde el clima del planeta hasta las dinámicas sociales. Con su capacidad para analizar enormes cantidades de datos, la IA nos permite ver conexiones que antes pasaban desapercibidas, identificar tendencias y prever escenarios que podrían cambiar el curso de la historia. Es como si tuviéramos una lente que nos permite ver el mundo no como una colección de partes aisladas, sino como un todo interconectado. Y luego está el tema de la exploración espacial. La IA está siendo clave en misiones que buscan llevar a la humanidad más allá de los límites de nuestro planeta. Desde robots que exploran Marte hasta algoritmos que optimizan el diseño de cohetes, la IA está ampliando nuestras posibilidades de descubrir nuevos mundos, de responder preguntas que han intrigado a la humanidad durante milenios. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué secretos esconden las estrellas? Sin embargo, con este poder viene una gran responsabilidad. La capacidad de la IA para expandir nuestra conciencia y explorar lo desconocido también nos plantea preguntas éticas profundas. ¿Hasta dónde debemos ir en nuestra búsqueda de conocimiento? ¿Cómo nos aseguramos de que esta tecnología se use para el bien común y no para perpetuar desigualdades o dañar el planeta? ¿Qué límites, si es que hay alguno, debemos imponer a la exploración de lo desconocido? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos invitan a reflexionar sobre el tipo de futuro que queremos construir. La IA no es solo una herramienta para explorar el mundo exterior. También es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros valores, nuestras prioridades y nuestra visión de lo que significa progresar. Así que, te pregunto, ¿cómo quieres que la IA nos ayude a expandir nuestra conciencia? ¿Qué preguntas te gustaría que nos ayudara a responder? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esta exploración nos lleve a un futuro más sabio, más compasivo y más conectado con lo que realmente importa? Llegamos al final de este viaje reflexivo, pero no sin antes abordar un último y crucial aspecto: la IA como puente hacia un futuro colectivo, donde la tecnología y la humanidad coexistan en armonía, no como rivales, sino como aliados en la construcción de un mundo mejor. Hemos hablado de cómo la IA puede potenciar nuestras capacidades, ayudarnos a superar desafíos, expandir nuestra conciencia y redefinir lo que significa ser humano. Pero todo esto converge en una pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito último de la IA? ¿Es simplemente una herramienta para hacernos la vida más fácil, o es algo más profundo? Creo que la IA, en su esencia, es una invitación. Una invitación a repensar no solo cómo vivimos, sino también por qué vivimos. Es una oportunidad para cuestionar nuestras prioridades, para reconectar con lo que realmente importa y para construir un futuro que no esté basado en la competencia, sino en la colaboración. Imagina un mundo donde la IA no solo optimice procesos, sino que también nos ayude a resolver los grandes desafíos de la humanidad: la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la falta de acceso a la educación y la salud. Un mundo donde la tecnología no sea un lujo para unos pocos, sino un derecho para todos. Un mundo donde la IA no nos aleje de nuestra humanidad, sino que nos acerque a ella, recordándonos que, al final, todos estamos en esto juntos. Pero este futuro no llegará por sí solo. Depende de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra ética, de nuestra capacidad para soñar en grande y actuar con responsabilidad. La IA es solo el instrumento, la música la creamos nosotros. Así que, te invito a cerrar los ojos por un momento y a imaginar ese futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué papel te gustaría que la IA desempeñara en tu vida y en la vida de quienes te rodean? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que ese futuro se haga realidad? Porque al final, el poder de la IA no está en su capacidad para procesar datos o generar respuestas. Está en su capacidad para inspirarnos, para desafiarnos, para recordarnos que somos más que máquinas biológicas. Somos seres con sueños, con pasiones, con la capacidad de crear, de amar, de transformar el mundo. Y con eso, llegamos al final de este conversatorio. Pero no es un final definitivo, sino una pausa, un momento para respirar, para reflexionar y para actuar. Porque el verdadero poder de la IA no está en lo que puede hacer por nosotros,
sino en lo que nosotros podemos hacer con ella. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Ahora es tu turno. ¿Cómo imaginas el futuro de la IA y de la humanidad? ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para que ese futuro sea mejor? La conversación sigue abierta, porque el futuro no está escrito, y está en nuestras manos escribirlo juntos. Si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete y deja tu comentario. De esta forma, YouTube sabrá que este contenido es valioso para ti y para más personas, lo que nos permitirá seguir creando videos similares en el futuro.